me preguntan a mí, diría que lo que más fuerte ha impactado a la sociedad moderna en los últimos 50 años ha sido la droga. El tráfico de esas sustancias ilegales que todos conocemos ha creado una crisis mundial de salud, ha desafiado modelos económicos, ha instalado y tumbado gobiernos. Y yo, Nacho Montero, fui testigo de cómo empezó todo. Estuve ahí, en el nacimiento de esta verdadera revolución social. Ignacio Montero. ¡Bravo! ¿Qué tal, papá? ¡Lo logré, eh! Hay algo que no puedo negar. Este pink diploma en finanzas que tanto querías, ¿verdad? Siempre tuve alma de rebelde. And to all my fellow classmates, there's one thing I gotta say. I really, really hope that I will never, ever get to see you again. Peace and love, brother. Take it easy. No problemo here. Maybe. Nacho. Pero... No, se enloqueció, se enloqueció. ¿Te enloqueciste? Hazme algo, por Dios. Al contrario, Ma. Es la primera vez que me siento cuerdo en la vida. Completamente libre. Eres un inútil. Te has vuelto en un bueno para nada. No te mereces... Pero, amigo, no le digas, Nacho, por favor. No, ¿cómo no le voy a decir? No lo defiendas. No vas a recibir ni un solo centavo de nosotros. Me vale madres. No quiero tu dinero, papá. Perdón. No estoy a la venta, ¿eh? Cuando fracases, no vengas a buscarnos. ¿De verdad crees que voy a fracasar? Bueno, coronel, mantenga los ojos muy abiertos, porque se va a llevar una sorpresa. Por Dios. Y es que vos seguís andando con ese poco de vagos colombianos. Así no se puede, Nacho. Mamá, papá, quisiera seguir discutiendo con ustedes, pero llegó mi ride, así que tomo arigato, sayonara. General. ¿Cómo es ese grito? Vámonos, písale. Esos años de estudio de finanzas en la universidad al final sí me sirvieron de algo para aprender a hacer business. Solo que a mí me parecían más interesantes los ilegales que los legales. Otra vez nos vamos a ir a bailar disco, qué pereza. Vámonos, a echar salsa, a echar merengue. Ah, eso es más sabroso. Hay que estar siempre listo para la party. Oye, Judy, te vas a la esquina. A ver si no viene la policía. Hey, my man! Hey, my brother. How you doing, brother? Empecé mi carrera de traficante con algo Got my suave. stuff? Cigarrillos. All right. Era simple. Como en el estado de Nueva York los impuestos son muy altos, los mandaba a traer de la Florida Cuéntalo, hermano. y los revendía un poco más baratos. El problema es que eso ya era considerado contrabando. ¡Nacho! ¡Nacho! Cayeron, Nacho. ¡Ah, ya voy! ¡Judy! ¡Se confundió!
Escúchame, nadie se mató. Relájate. Paisa, de esto, ni una palabra a nadie. ¿Me escuchaste? ¡Cuidado! Bueno, solamente perdimos algunas cajetillas, así que... Pues valió la pena el susto, ¿no? No, yo sí me asusté. Pensé que los iban a agarrar. Ya me iba a tener otra vez que empelotar en los strip clubs de dados. Qué artera. Pero eso no estaría nada mal, mamacita. ¿Por qué no nos muestra un biberoncito de esos por ahora? A ver, paisa. Entonces, ¿qué, Nacho? ¿Qué hay para hacer o qué? Pues vender, Judy. Vender. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué? Que agarramos uno de estos y lo metemos a una cajetilla. Así. Como un regalo sorpresa. Me encanta la idea. Y que la policía no se dé cuenta. Que se jod... Sorry, my people. Excuse me. Excuse me. Hey, how you doing, buddy? Look, I have a little present for you right here, all right? All right? All right! Ahora sí, ¿eh? A trabajar. Nada mal para un ratito de vender mojito, hermano. Y eso que le dimos de la vareta mala, imagínense donde le hubiéramos dado la buena. Bueno, muchachos, me voy a dar una vueltica a tomar el aire. Dale. Dale. I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Bailamos. And then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong. Now I learned how to get along. I saw your back from outer space. I just want you to find you here without sound. Looking for your face. I should have changed that stupid love. I should have made you leave you here. Like I know for just 1 second you'll be back to bother me. Go now, girl. Walk out the door.
allá! ¡Vamos nosotros! ¡Yo puedo por allá! ¡Yo puedo por allá! Oh, I'm sorry, like this, right? Like that? Or like that? Stop. Stop. Funny guy. Yeah. Funny guy. Latin. Hello? What? Where? Okay, thank you for the information. Yeah. ¿Pasó algo? Otra vez tu hijo metido en problemas. Está en la estación de policía. Bueno, pues vas para allá, me imagino. Si quieres te acompaño. Tú te vas a quedar, porque eres parte responsable de esto por alcahuetearle todo. El mismísimo coronel Montero. ¿Qué hubo, pa? Están inventando todo. Yo no hice nada. Te están acusando de contrabando de cigarrillos. Bueno, pues es mentira. Y aunque fuera verdad, no tienen pruebas. No seas cínico. A ti no te faltó nada, te dimos todo, te rodeaste de gente decente. No. Me rodeé de fresas, insoportables y corruptos, papá. De eso me rodeé. Me das vergüenza. Eso es el problema, ¿verdad? Eso. Te has convertido en un delincuente, en un vago. ¿Por qué no me dejas de fastidiar? Pagas mis $100 y te largas. Para ti no es nada. Estás poniendo en riesgo tu residencia americana. Me vale madres. Mira, Tu residencia madre tiene la culpa por americana. haberte protegido tanto. No te metas con mi mamá, cabrón. Que mucho hizo con soportarte. Papá, yo... ¿Sabes qué? ¿Por qué no pagas mi fianza? Y te ahorras toda la vergüenza de que tus amigos piensen que soy... ¿Cómo dijiste? ¿Un delincuente y un vago? Ya pagué. Sí, por supuesto. Ignacio Montero. Come on. You gotta sign some work papers. Trabajo comunitario. Yeah. Well, you're a lucky man. Yeah. This is an easy job for a community service. You just have to take care of the library and the film library, as I explained you before. Yeah, and I'd have to be here every day, right? Yes, every day. So, I was wondering, beautiful, if there was, I don't know, a way around this hard work, if you know what I mean. Take it in a good way. You should be happy that your community service is here among books and just library, and not outside with the Harlem gangs. Well, I'll let you organize. See you later. She's up against the money. It tends to wear down. Bottom bread in these Come on, houses. really? Through penny jars of cash. En la biblioteca de Harlem, los días se pasaban lentos. Los minutos eran como horas porque no se hacía nada. Y si sales, cualquier cosa te puede pasar. Pero como siempre me gustó leer, al final terminé tomándole el gusto. Stay high.
this communist. What the f... You're a communist bitch. That's what you are. Hmm? Es tu p problema. What's your problem? Hey, sereno, moreno. Huh? So you communist and racist? I'm gonna... A ver. Soy mexicano y no soy racista, así que suéltame. Suéltame. Mexicano? Sí. Yo soy de Bahamas, man. Latino power, babe. Muy bien. Oh, yo, ¿pero qué hace un mexicano aquí en una biblioteca de Harlem? Tú te puedes ganar un tiro en la cabeza, bro. Créeme que no quiero estar acá. Estoy haciendo servicio comunitario por estar traficando cigarros y... marihuana, esas cosas. ¿Marihuana? ¿Tú conoces la hierba? Claro, papi, no hay nada más rico que un pironcito de marihuana, ¿no? Wow. Yo, listen. Necesito que me consiga. Ese es mi negocio. Yo la vendo. ¿Tú vendes marihuana? En todo el sector, babe. Solo que es muy difícil moverla sin que los cops te persigan, you know what I'm saying? ¿Sabes qué? Me acaba de ocurrir una idea. I'm listening, babe. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. See you later. So nice, so nice, I got you. ¿Sabes qué me preocupa? Se nos está acabando la merca. O conseguimos más, o dejamos de fumar, ¿no? Ya sé lo que vamos a hacer, hermano. Apenas estábamos comenzando. Mexicano. Y el negocio iba muy bien. Pero necesitábamos otros proveedores. Y yo sabía dónde conseguirlos. Oye, veneno. ¡Cosa, qué bárbara! Vení, ¿y de dónde vas a sacar toda esa vareta que necesitas? ¿Cómo que de dónde? Pues de Colombia viajamos y la conseguimos. Ah, Pues yo sé que la familia de tu mamá está allá, Nacho, pero dudo mucho que nos quiera ayudar. Hombre, claro que no. Si ellos ni siquiera saben lo que es la marihuana. Pero para eso tenemos a nuestro propio... no. Mira. Yo sí puedo hacer un par de llamaditas, hablar con un par de personajes, pero ¿y de dónde vamos a sacar los verdes para comprar todo eso? Hombre, no se preocupen por eso. Fíjense que se me cayó un diente y lo puse abajo de la almohada. Y el ratoncito me trajo un dinero. ¿Quieren ver? Ajá. ¡Epa! ¡Opa! Se te cayó fue una muela. Un colmillo de este tamaño en mi vida. Señores, nos vamos para Colombia. ¿Oíste? ¿Y de dónde sacaste todo esto, güey? Caballero no tiene memoria, hermano. ¡Nos vamos para Medallo! Mira, hace ya tantos años que no venía por Medellín. Ah, esto es una maravilla, Judicita. Lo demás es loma. Ramiro. Qué alegría tenerte por la tierrita, papito. ¡Hermanito! ¿Cómo está bonito mío? ¡Ay, se hace lo que se puede! Mira, te presento. Nacho Montero, mexicano con mamá paisa. Qué buena combinación, hombre. Mucho gusto, Alberto. Mucho ¿Ya hace gusto. cuánto no venías por esta tierrita o qué? Uy, un rato ya que será 10 años, yo creo, una cosa así. Oh, ya. Y mira, la largota, Judicita, caliagringada. Ay, María, bienvenida a Medellín, bizcochote. Entonces, Ay, María. Bueno. Bueno, vamos a guardar Sí, las cositas, vamos. pues. Tranquila, mi amor. Pues, hermano, ¿qué les digo?
Ustedes saben que la mejor vareta la consiguen es por el centro. Allá es donde se mueve la vuelta, hermano. No, sí, hermanito, pero ¿y quién es el duro? ¿Con quién toca negociar? Eso, paisa, muy bien. ¿Quién es el pesado por acá, Albertico? Hermano, pues por ahí un man que todo el mundo conoce por Medallo. Ese man el que está moviendo la Punto Rojo aquí, que es la mejor vareta que llega a Medallo ya. Se llama Pablo. Ese es el bueno hermano. ¿Tú crees que si le marcas puedas concretar una cita con él? Sí, claro. Yo tengo el teléfono del hombre. ¿Qué? ¿Lo llamamos y nos reunimos con él en el Lleras o qué? No, ya sé. En el club, ¿no? Ay, ¿Club? Sí. Bueno. ¿Y como a cuántas mujeres les vas a coquetear por minuto? ¿No es que se te ha olvidado lo que hemos hecho estos días? Judy, eso no, mi amor. Los celos son de gente fea. ¿Eh? Por eso somos amigos. Nos damos nuestros besos y lo que tú quieras, pero todo tranqui, ¿sí? Vean, pues. Yo como que me voy a refrescar, muchachos. Con permiso. ¿Se le enroscó? Sí. Llegaron. Cuando yo conocí a Pablo Escobar, el hombre no era el gran capo que todo el mundo conoce. Y a mí la verdad me parecía un naco paisa. Por eso, la verdad es que las cosas no empezaron muy bien entre nosotros. Pablo, bienvenido. ¿Qué más pasa, Albertico? ¿Bien o no? Bien, señor. Está muy bonito el club. Felicitaciones. Sí, señor. Muy bonito aquí. Nacho Montero. Mucho gusto, hombre. Paulo Emilio Escobar Gaviria para servirle. Y su gusto Ramiro, mi hermanito. ¿Tu hermanito? Sí, hombre. Don Pablo, un placer conocerlo de verdad. Pablo, bienvenido. Por favor. Sí, hombre. Gustavo. Gracias, hombre. ¿Cómo va todo bien? Bendito sea el Señor. Bueno, pues nada, aquí Albertico me platica que vende una marihuana de primer hermano. Ha sido más directo el mexicano, ¿cierto? Sí, mexicano. Ah. Bueno, pues estamos aquí para hacer negocios, ¿o no? Si no le importa, ¿puedo ir al grano? Por favor. Bueno, me encantaría contratarlo. Sí. Para distribuir la Punto Rojo allá en Estados Unidos. ¿Y qué le hace pensar que quiero hacer negocios con usted, hombre? Pues a todos nos conviene, ¿no? ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? Por supuesto que lo sé, Pablo. Con un vendedor de marihuana con suerte. Hombre, la suerte es para los mediocres. Yo los llamaría de éxito. ¿De acuerdo? Don Gustavo, RR, Are Telescopio. ya estoy afuera del club y ya tengo al correlón. R, ya salimos. Pablo. Bueno, señores, los dejo. Tengo un asuntico que atender allá afuera. Placer. Gracioso el mexicano este. Oh. Pablo. Don Pablo. Venga, usted, ¿qué le está pasando de Nacho, verdad? son unas cosas, hermano. Medio sensible, No, es que Sensible, es ¿no? Pablo Escobar. Es que no... Venga. No, Nacho, hermano. Nacho. ¿Qué pasó, Arete? Doctor, me encontré el lanchero Carechín que le robó los 5 kilitos de marimba. Ahí se los tengo para que cuadre con él. Por favor, perdóname, Pablo. Yo tengo tu merca. Yo no pensaba irme, solo que... Ya hablaron. ¿Sabes por qué te vas a morir? Porque yo no perdono una traición, ¿oíste? Pablo, yo no te he traicionado, por favor, te lo juro. Es que vos pensaste que yo era huevo, ¿o qué? ¿Que no iba a pesar la mercancía que te llevaste, o Te qué? lo juro que no te he traicionado, Pablo, por favor. Perdóname. ¿Ves? ¿Sabes qué es lo que sos vos? Sos un perro que le muerde la mano al que le da de comer. no. Arete, calla ese sapo. No, no, hermano. Hermano, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Para los muertos y no es tan directo. Gustavo, hágame el favor, hermano, consiga ya mismo otro lanchero que ya está Macías con mercancía esperando, hermano. Eso está muy difícil, Pablo. ¿Dónde crees que yo me voy a levantar un lanchero ahora que viaje hoy mismo Entonces, para Guajira? pues, cobro yo los tiros de esquina y los cabeceos también. Mira a ver si hace algo. Esta gente si no ve pa' un culo, hermano. A ver, Pablo, por favor, discúlpeme. A ver, escúcheme un segundo. Por favor. Pablo. ¿Qué? Solamente necesito que me escuche un poco más. No, Sí. hermano, no me haga perder más el tiempo. ¿Usted por qué más bien no se va allá para el crucito, se queda con los ricachoncitos así como usted, les vende 3 bareticos y ya? Vea, pelado, para que usted se meta en este negocio, te hace falta mucha calle y uno que otro muertecito como estos. Pero como a vos te da miedo. Pablo, escucha. Ya sí, hermano. No, ese man es muy peligroso. Nosotros no deberíamos meternos con él. ¿No se dieron cuenta cómo mató al lanchero? No mames, paisa. Si ese tipo se cree rey, mira, hermano, conmigo está muy equivocado el estúpido. De verdad. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a buscar a su proveedor. ¿Qué pensás, Nacho? ¿Vas a buscar su marihuana por todo Colombia o qué? Bueno, pues si vamos juntos, pues sí, mami. Ay, no hables huevo, Nacho. Que medio le quitas un proveedor a Pablo y te acuesta. No es para contarla, no es como mató el lanchero, huevo. Relájese, hombre. No le vamos a quitar nada, ¿sí? Vos como que tiene exclusividad para vender marihuana. Ya, Albertico, dime, ¿dónde encontramos al tal Macías? ¿Qué? Nobody's gonna stop us now. I'm misbehaving, brother. Don't blow my cover. Big money keeps you up all night. You know it kills you, but it makes you feel stronger. You know you want it. You know you need it. You think you got it. You think you'll beat it. Don't you forget how fragile we are. En ese tiempo, y aún hoy, esa zona del Caribe es tierra de nadie. Sin agua potable, ni electricidad, ni comida, se convirtió en el lugar perfecto para el cultivo y contrabando de marihuana. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿eh? Usted es Macías, ¿cierto? Sí, ¿qué Sí, necesita? Bueno, Pablo me mandó para acá, a buscarte a ti específicamente, por la merca. Ah, ya. ¿Tú eres el nuevo lanchero? Sí, me tengo que llevar eso hoy mismo. Hermanito, tú me vayas a perdonar, pero es que más pinta lanchero tiene mi imagen. Bueno, hombre, no te fijes en eso, ¿eh? Las apariencias engañan. Ajá. En México soy teniente de un buque de guerra de la Marina Mexicana. Un barco mucho más grande que la lanchita que tienes ahí. Te voy a confesar algo, hermano, como amigos. La verdad, yo ni siquiera quiero estar aquí. Pero bueno, pues Pablito me pidió el favor, ¿qué hago? Y eso se tiene que ir hoy. Oh, bueno, eso que tú me estás diciendo es muy bonito, mi hermano. Lo que pasa es que a mí no me mandan una persona nueva sin alguien de confianza. ¿Tú me entendéis? Claro, lo entiendo perfecto, hermano. Pero pues, ¿qué quieres que te diga yo? La Jota anda... ¿Qué anda haciendo la Jota? Unos negocios, ¿cierto? Y arete. Pues arete es arete, hombre. Ese tipo hace lo que quiere. ¿Qué te digo? Lo que sí sé es que si no me llevo eso hoy, se va a echar a perder. Y tú lo sabes. Ah, no, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero oye, ¿qué? ¿Tú no tenéis un billetico, alguna credencial, alguna vaina por ahí para acreditarme si tú eres la persona que... De verdad me vas a pedir un billetico, hermano. Identificaciones no traigo.
Así que si quieres ver con Pablo, habla con él, haz lo que te dé la gana. Tú vas a lidiar con las consecuencias, muchachos, vámonos, tenemos que Espérate, maní, espérate, tranquilízate. Oye, lo que pasa es que me pones en una situación difícil. Bueno, ¿y tú en qué posición me estás poniendo a mí? Lo que pasa es que el teléfono más cercano queda aquí a 2 horas. Entonces, ¿cómo hago? Pues toca confiar o no confiar. Lo que tú quieras. Te voy a decir una cosa más, hermano. ¿Cómo sabría que te llamas como te llamas? Que llegué a encontrarte en medio de la nada. Que tienes merca. Por favor, usa el cerebro, hermano. Bueno, listo, sí. Vamos a creerte, manito, vamos a creerte. Bueno. Entonces, pasa y miramos la mercancía y yo guardo unas bien. vainitas ahí y miramos la mercancía, dale. Está bien, vamos, ya. Eso. Dale. Nachito, el amigo se va a dar cuenta que vos no sabes nada de lanchas cuando te montes. Te mareas con mirarla. Bueno, pues toca tomar una pastilla, ¿ok? Además, manejar eso, más fácil que manejar un carro. No puedo chocar con nada, ¿eh? A ver, enséñamela, pues. ¿Vos crees en Dios? Empezar a rezar. Podría para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.